Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. Vamos a orar antes de comenzar. Querido Padre Celestial, gracias por otro hermoso día. Este domingo que nos regalas para que tu iglesia invisible se deje ser visible en el culto, Señor. Tú dijiste que tú mandaste a Jesús a este mundo para sacar un pueblo, para que proclame tus alabanzas, tu gloria. Tú has dicho que tú buscas a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y hemos salido, Señor, a adorarte. Porque para ese propósito tú creaste al hombre, para tu gloria, para que te glorifique, para que te sirva, Señor, y aquí estamos. Gracias, Señor, por habernos despertado del sueño de la muerte donde nos encontrábamos y nos has puesto en una posición correcta delante de ti. Gracias, Señor, pero ahora ocupamos renovamiento de nuestra mente, Señor. Sabemos que la caída nos ha afectado, Señor, y se nos complica mucho conocer la verdad. Pero pedimos asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que ilumine las palabras divinas que han salido de tu boca, pero que también ilumine el entendimiento humano nuestro, Señor, para que podamos discernir estas palabras, entender, Señor, para que en torno puedan ser aplicables a nuestro diario caminar, a nuestra vida, y que impacten no nomás nuestros corazones, pero también que impacten a aquellos que están cerca de nosotros, Señor. Señor, que todo lo que se diga y se escuche sea todo para tu gloria, porque precisamente para eso estamos, para glorificarte. Y no vamos a esperar hasta que lleguemos al cielo, porque el cielo comienza el día que tú dijiste que uno nace de nuevo. De ahí comienza nuestra estancia eterna y nuestra comunión contigo. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo pienso que Gálatas, este libro es muy adecuado para nuestra época, sabiendo que el Evangelio se sigue perdiendo. La Escritura ya ha dicho que en los postreros días muchos iban a apostatar de la fe o de las enseñanzas a doctrinas de demonios. Pero iba a sobreabundar en los postreros tiempos. Cuando la Escritura nos habla que estos son los últimos días, para el mundo judío los últimos días eran los días en que el Mesías apareciera. Por eso Pedro nos dice en Pentecostés, esto es lo que dijo Joel en los postreros días, y él estaba haciendo ilusión a lo que estaba aconteciendo como los últimos días. Pero Satanás, él no iba a esperar hasta los últimos días para tratar de pervertir el Evangelio. De hecho, desde el jardín, él distorsionó la palabra de Dios, engañando a la mujer, volteando las palabras de Dios. Así dice que la definición de la mentira es la perversión de la verdad, el torcer, distorsionar. Y así dice que desde los tiempos de los apóstoles ya había un acoso, ya había una guerra contra la verdad del Evangelio. Y esa guerra, ese asedio, era que había falsos maestros que más adelante el libro de Gálatas nos iba a decir que eran falsos hermanos. ¿Hay falsos hermanos en las iglesias? Claro que lo hay, porque la Escritura dice que hay cizaña. Todo el tiempo Satanás va a tener gentes, secretos,
que los hace pensar que sí son cristianos y que los introduce a la iglesia y causan divisiones, causan problemas y causan herejías, por lo cual divide el cuerpo de Cristo. Así es de que ya desde la época apostólica ya se estaba aconteciendo esto. El libro de Juan, el Evangelio, fue escrito universalmente para enseñar que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengas vida en su nombre. ¿Por qué? Porque ya estaba la herejía de que Jesucristo no era Dios, que era una creación, un subordinado al Padre en la creación. No. Por eso Juan escribió para refutar a los gnosticistas. Pero también otra herejía muy prevalente era la herejía de los judaizantes, aquellos que pretendían hacer del cristianismo o la iglesia una rama más del judaísmo. Como ya hemos tocado, había 4 ramas en aquel entonces. Habían por mayoría los fariseos, los seduceos, que eran los aristócratas, estaban los esenes o esenos, que eran los, se puede decir, los monjes de aquella época, donde no querían saber del mundo, se aislaban, no querían saber nada del mundo, y los celotes, aquellos que querían una revolución, un levantamiento por armas. Y querían hacer del cristianismo o de la iglesia otra secta más, una quinta, pero la escritura dice, no, nosotros no somos una continuación de Israel, somos una entidad separada, estamos en un nuevo pacto, no somos parte de la nación de Israel, somos la iglesia, el misterio escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo, y así de que Satanás y sus falsos creyentes estaban introduciendo herejía a la iglesia para destruirla, para pervertir el simple evangelio de la gracia de Dios, añadiéndole obras sobre la obra de Jesucristo. Ellos decían, sí, ocupas a Jesucristo, gloria a Dios, pero eso es insuficiente. Ahora tú necesitas ser circuncidado, ocupas guardar la ley de Moisés, porque si no haces esto, no puedes ser salvo. Entonces ya estaban distorsionando el evangelio de Dios, que es el hombre es justificado por la gracia de Dios y gracia solamente, o más nada, nada más. Los Gálatas eran un pueblo muy diferente. Ahora en Turquía se llama Turquía el país, pero en aquel entonces se llamaba Anatolia. Y en muchos lugares todavía en Turquía lo llaman Anatolia, una provincia. Pero esta gente era diferente a los otros porque los otros eran descendientes de los hititas. Un imperio muy antiguo que le hacía guerra a Egipto, aún en las épocas de David y más antiguo que eso, tal vez 2000 años antes de Cristo, porque ya en los tiempos de Abraham ya se oía hablar de este imperio hitita. Pero los Gálatas eran diferentes ahora. ¿Cómo se llamaba Francia en la antigüedad? No era Francia. Se llamaba Galia. Así lo llamaban los romanos. Galia, Galos. Gaul en inglés. ¿Hay alguna diferencia entre los galos y los galicios? Los de Galicia. Porque Galicia es una provincia que está al norte de España. No se confundan. Cuando hablamos de galos, estamos hablando de lo que es ahora Francia. Estas personas, como lo puse allí, había uno que se llamaba Brennus. Él invadió a Macedón, que era el norte de Grecia o Tracia, lo que es ahora Albania y Rumanía. Pero de ahí, como esta gente, los franceses eran altos como los alemanes, eran guerreros. Así es que el rey de Anatolia los contrató para que vinieran
a Anatolia por mercenarios, básicamente. Y eso lo hizo Leotorios y Leononos. En el año 278 antes de Cristo llegaron estas tribus, porque eran tribus, como los indígenas de aquí, llegaron estas tribus como mercenarios, se traían a sus familias, y ya han pasado 300 años y pues ya se volvieron parte de Anatolia. Pero esta gente era muy diferente, los gálatas eran diferentes étnicamente hablando a las otras naciones alrededor de ellos. Y esto es a la gente a quien Pablo le está escribiendo. Ahora vamos a comenzar el libro. Primeramente, el escritor del libro se describe a sí mismo como Pablo. Pablo era un judío que nació en Tarso, que viene saliendo de Turquía también. Se puede decir que está entre la división de Siria y Turquía ahora, las montañas de Tarsus. Allí había una librería muy, muy grande que era rival de Alejandría, una de las cosas magnificentes de la antigüedad. Cuando se quemó la librería de Alejandría, se perdió mucho conocimiento de los antiguos. Pero en Tarso había una universidad que era segunda a nada, era muy prestigiada. Todos los que nacían en Tarso eran ciudadanos romanos. Por eso Pablo era ciudadano romano. Ahora, no sabemos cómo sus abuelos antepasados, cuando llegaron a Tarso, en la diáspora, cómo obtuvieron su ciudadanía, pero se especula que a lo mejor la compraron. ¿Por qué? Porque los judíos eran y siguen siendo muy ricos. En cualquier parte del mundo, ustedes pueden mirar que son empresarios, monopolio de diamantes y de oro. Ellos son muy ricos. Por lo tanto, ellos obtuvieron el estatus de ciudadanos romanos, que esto le ayudó mucho en el evangelismo cuando él salió a evangelizar el mundo conocido. Él, aunque nació allá, estudió en la Academia de Jerusalén bajo el tutelaje de Gamaliel, el rabino más respetado en todo el mundo judío. De hecho, en el capítulo 5 de los Hechos, cuando quería matar a los apóstoles, él fue el que intercedió por ellos y les dijo: no, espérense, déjenles doy un consejo, déjenlos en paz, porque si esto es de Dios, no podrán destruirlo, pero si es del hombre, no vendrá nada. Y les da dos ejemplos ahí de dos revolucionarios que llegaron a nada. Así que dice: si esto no es de Dios, no va a llegar a nada, déjenos ir. Así que este hombre tenía un intelecto muy alto, y cualquiera que fuera puesto a los pies de Gamaliel era porque era una eminencia intelectual. No cualquier persona podía estar ahí. De hecho, se nos dice de Beethoven de que a una temprana edad, tal vez de 9 años, ya escribía música. Estamos hablando de grandes genios. Que Dios esto lo permite, pero ha habido genios y Pablo era uno de ellos. Él era muy hábil en las escrituras y esto le sirvió de base para después que Dios lo llamara para poder proclamar el evangelio de acuerdo al Viejo Testamento, porque él se lo sabía de frente al revés y al revés al frente. No nomás esto, él era un hombre que era muy celoso por las tradiciones de los ancianos, como él llamaba, de mis padres. Él estaba dispuesto a tomar niños, viejitos, enfermos, viudas, quien sea, encadenarlos y traerlos a Jerusalén para que le aconteciera lo que le aconteció a Esteban, matarlos. Él no se tentaba el alma porque él pensaba, porque Jesús ya había dicho a los apóstoles que llegará el tiempo en que los matarán y pensarán que le rendirán favor a Dios. Así de que Pablo pensaba que él estaba haciendo homenaje, que estaba obedeciendo a las enseñanzas de Dios, destruyendo a los herejes. Pero él estaba obviamente equivocado. Así de que él era un hebreo de los hebreos, con cuerdo a celo, persiguiendo a la iglesia. Lo dicen Filipenses. Este hombre era muy celoso.
Y gracias a Dios que usó el mismo celo para la expansión del cristianismo. Así es de que este es Pablo, aquel que fue puesto en los pies de Jesús cuando él iba a Damasco. Él iba con cartas de autoridad para destruir, para atar, para traer a aquellos que habían huido a Damasco, huyendo la persecución en Judá y en Jerusalén, para traerlos encadenados. Este es ese Pablo. Pero también el problema de los Gálatas con los corintios, con los filipenses, era de que no lo querían reconocer como apóstol. Aquí nos dice Pablo, apóstolos, que quiere decir un enviado. Yo sé que ahora la gente, hay muchos que se autoproclaman apóstoles. No, estos no son apóstoles de Dios. La era fundacional de la iglesia apostólica terminó. Pablo es considerado un apóstol porque de acuerdo a el capítulo 1 de los Hechos, las calificaciones para el apostolado era, tenías que haber sido seleccionado por Cristo mismo, comisionado por Él. Tenías que haber sido testigo de la resurrección. Esto es lo que nos dice las Escrituras. Así de que ahora los que se llaman apóstoles no califican porque primeramente no han sido personalmente comisionados por Cristo ni miraron la resurrección. Uno de estos tiene que ser testigo con nosotros desde que Cristo entraba y salía entre nosotros. Eso dijo Pedro. Y ese fue el problema en Galacia, de que muchos no querían aceptar a Pablo porque él venía, evangelizaba, la gente lo recibía como un ángel de Dios. El problema era que cuando él se movía a otra ciudad para seguir evangelizando, venían aquellos falsos hermanos que decían que eran cristianos, pero que todavía estaban apegados a la ley de Moisés. Y les decían a la gente, no. Ese Pablo, primeramente, nunca anduvo con Jesús. Él no era parte del círculo de Jesucristo. Él nunca anduvo con los 12 apóstoles. Así es de que este se autoproclama apóstol. Pero no lo es falso. No le crean. Él les está diciendo a ustedes lo que ustedes quieren oír, que la salvación es por gracia, así sin hacer nada, nomás creer en Dios. Él te ha dicho una media verdad, no te ha dicho todo el evangelio. Miren, nosotros sí traemos la verdad, escúchenos a nosotros y descarten a ese Pablo que ni siquiera es discípulo. Y Pablo nos dice en Corintios de que yo no he visto a Jesús. Sí. ¿No lo comisionó en el camino a Damasco? Sí. Por eso él es considerado el apóstol a los gentiles, mientras que los otros fueron enviados a los judíos, a la circuncisión. Y más adelante vamos a tocar este tema aquí en el libro de Gálatas. De hecho, guarden su lugar allí. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 13. Un libro a la izquierda, capítulo 13. Uno dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, a los que estaban negando su autoridad apostólica, y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Así de que él estaba diciendo, ustedes buscan esta evidencia de que Cristo habla por mí. Porque también esos falsos maestros habían ido a Corintio a decirle a los corintios de que no le hicieran caso a Pablo. Cristo no habla por él y por eso le está reprendiendo. Y si llego a ustedes, no voy a perdonar. Voy a ir con autoridad apostólica.
Ahora, en el 10 nos dice, ahora les escribo esas cosas, aunque ausente. Vamos a que cuando esté presente con ustedes sea duro de acuerdo a la autoridad que el Señor me ha dado a mí para edificación y no para destrucción. Así de que les estaba diciendo, ¿saben qué? Si no se arrepienten, voy a venir a ustedes con una vara. Voy a venir con esa autoridad apostólica que Cristo me ha dado a mí, no para destrucción, sino para la instrucción, para establecer a la iglesia. Por ese propósito, Dios le habló a los discípulos para que ellos fueran el fundamento de la iglesia. Ahora, para que tú desacredites el evangelio de Pablo, lo único que tienes que hacer es desacreditar al mensajero. Desacredita al mensajero y desacreditas su mensaje. Y eso es lo que estaban haciendo los falsos apóstoles. Aquí les llama en Corintio también. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero que son, dice que, apóstoles del diablo. Así de que aún Satanás se disfraza como ángel de justicia, así también sus apóstoles se disfrazan como apóstoles de justicia, pero cuya obra será de acuerdo a sus obras. Aquí entonces Gálatas nos dice que es un apóstol. Y eso fue el problema que él estaba enfrentando, de que la gente no quería creer. De hecho, si ustedes se fijan en el libro de los Hechos, como el único que lo abrazó como cristiano verdadero fue Barnabé. Los demás cristianos le tenían miedo, porque ellos creían que era un infiltrado para después delatarte y arrestarte. El único que lo recibió fue Bernabé. Y después de un tiempo subió a Jerusalén para hablar con los discípulos, para comunicarles el evangelio que él predicaba. Pero la iglesia oía que el que previamente nos perseguía ahora predica el evangelio y glorifican a Dios por causa de mí. Sí, él es un apóstol comisionado por Dios, y hemos establecido que cuando Dios habla, dice, habiendo sido, tiempo pasado, habiendo sido fundados en el fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo siendo la piedra angular. Así de que la iglesia está establecida en la enseñanza apostólica. Eso es el fundamento, las escrituras que tienen enfrente de ustedes. Por eso Pablo tenía autoridad para comunicar revelación de Dios al hombre. Ahora, otra de las cosas del apostolado era de que como apóstol, como él dice, yo tengo autoridad. Tengo autoridad para venir con una vara o para edificar. Él le decía a los corintios, eso depende de ustedes. Así es de que ahora, cuando un apóstol habla, uno tiene que acatarse, uno tiene que sujetarse a la enseñanza apostólica. De hecho, si se fijan en el libro de los Hechos, con permiso, los Hechos, ¿cuál era la práctica de la iglesia? En el capítulo 2, 42. Y ellos continuaban firmemente en la enseñanza de los apóstoles, en el compañerismo y el quebrantamiento del pan y las oraciones. Esto es lo que la iglesia practicaba. Ellos seguían el fundamento apostólico, las enseñanzas de ellos.
Entonces, este libro, ¿saben que fue escrito por el apóstol Pablo? Y si tenía autoridad sobre los Gálatas para que cuando ellos recibieran esta carta circular apostólica autoritativa, ellos deberían de sujetarse rápidamente a la enseñanza. Cuando hablamos nosotros, ahora es que la era apostólica ya pasó. Pero ¿saben qué? La enseñanza sigue vigente. Es como si nosotros fuéramos los Gálatas y recibiéramos frescamente esta epístola, y como Pablo esperaba que los Gálatas se sujetaran a la enseñanza que él estaba estableciendo, también nosotros debemos de acatarnos a la enseñanza, porque tiene la misma autoridad que tenía hace 2000 años, no ha cambiado. Tiene la misma autoridad, así de que cuando él dice que él es el apóstol, él tiene la autoridad para sujetar tu conciencia, para poner obligación y deber sobre ustedes. Estas letras, esta carta no es para la antigüedad nomás. No, Dios espera que todo aquel que aclame su nombre y que lea esto, que sean como los Gálatas, que se apeguen a la enseñanza porque tiene autoridad sobre ti. ¿Saben qué pasa cuando una persona que profesa el evangelio pero que su vida no cambia? Es porque rechaza las escrituras como autoritativa en su vida y viven en desacuerdo y en desobediencia a las enseñanzas de Dios mismo. Porque no se quieren sujetar a la autoridad bíblica. Por eso hay mucha rebeldía en las iglesias. Dios nos dice claramente que debemos de sujetarnos a ellas, de que debemos ser obedientes, que tenemos que obedecer, y como el hermano leía en el libro de Santiago, que aquel que lee, aquel que escucha, pero que no la pone por obra, es como un hombre insensato que se mira en el espejo y nunca corrigió peinarse, o si es una mujer, ponerse su maquillaje, etcétera. Como se levantó, se fue, salió de su casa. Nunca corrigió a nadie. Así también, aquellos que no se quieren sujetar a la autoridad bíblica, sus vidas no van a cambiar. Porque la escritura es para exponer nuestra condición espiritual, y si no nos apegamos a la enseñanza, a la autoridad, ¿saben que nunca van a cambiar? Este es un serio problema para las iglesias, porque Cristo nos habla claramente en la palabra de que nosotros, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Porque mucha gente, donde quiera que pasaba, aclamaba: Jesús, hijo de David, Señor, ten compasión de mí, etcétera. Pero al final de cuentas, cuando multiplicó el pan, que había como 6,000 personas, no incluyendo mujeres y niños, después, cuando él se fue de allí, le buscaban, pero le buscaban por los intereses del estómago, el pan. Y él les dijo: ustedes me buscan no porque miraron y creyeron, sino porque se saciaron de pan. No entendieron el mensaje de lo que yo hice. Tenía un mensaje central, y ese mensaje central era de que yo soy el pan de vida que bajó del cielo, no como Moisés, que comió semejante a estos panes y murieron. No entendieron la enseñanza. Y así también, cuánta gente no entiende la enseñanza y nunca se doblega delante de la palabra. Le sirve a Dios como quiere, cuando quiere y como quiere. Y él decía a la gente: pues, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Cristo dice claramente: el que no amarra desparrama. Así que, hermanos, aquí Pablo estaba poniendo a los Gálatas bajo la enseñanza autoritativa, donde Pablo esperaba que los Gálatas, igual que a los Corintios, se sujetaran a ella.
Por eso él pone ahí, Pablo el autor y su comisión es apóstol comisionado por Cristo mismo para dar un mensaje autoritativo a la iglesia, y la iglesia debe de sujetarse a la enseñanza. Por eso él decía, mis ovejas escuchan mi voz. Los que no son mis ovejas dicen, no escuchan mi voz. Él le decía a los fariseos, ¿por qué no podéis escuchar mis palabras? Porque no sois mis ovejas. Como yo os he dicho, mis ovejas escuchan mi voz y no oirán a un extraño, mas huirán de él. Así de que Dios espera que todos aquellos que han profesado ese sagrado nombre de Jesús, aquellos que dicen que han llegado a la cruz quebrados, contritos, arrepentidos de sus pecados, que rápidamente se sujeten a la enseñanza divina. Y aquí nos está diciendo no de hombres ni por hombre, así de que él no es un apóstol comisionado por ningún hombre. Igual que los 12 discípulos, y uno ya sabemos que cayó por transgresión. Ellos fueron comisionados no por los hombres, sino por Jesucristo mismo. Igualmente, Pablo fue comisionado por Jesucristo en ese camino a Damasco, donde le dijo, levántate y entra a la calle derecha, allí se te dirá qué es lo que debes hacer. Así es que él no recibió esa autoridad, esa comisión de ningún hombre, ni de ningún partido, ni por los hombres. Él no fue nombrado por una iglesia y comisionado con este mensaje que él va a entregarle a los Gálatas. No, más adelante nos va a decir que el mensaje que él trae es de origen divino, no de los hombres. Si es mensaje de hombre, no tiene autoridad sobre nosotros. Yo no tengo autoridad sobre ustedes. Ustedes no tienen autoridad sobre mí, pero este libro sagrado sí tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Por eso dice, mi comisión, mi apostolado no proviene de los hombres, sino proviene de Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Así de que este mensaje central tiene por base la resurrección. Pablo nos dice en los Corintios de que si los muertos no se levantan, nuestro evangelio es en vano. ¿Por qué no comer y beber? Porque mañana morimos. Hermanos, la piedra angular, la ancla de la cristianidad, remuevan la resurrección y han arrancado el corazón del evangelio. Sin la resurrección, ¿cuál esperanza hay? La esperanza es de que los muertos resucitan, que Cristo venció la muerte y que se fue a la diestra del Padre y que Él nos da la salvación, la redención gratuitamente, porque la muerte no pudo contenerlo. Y sin esta ancla, nosotros estamos gastando nuestro tiempo. Nuestro mensaje no es desigual que a los hindús, que a los musulmanes, que cualquier otro sistema, porque no tenemos esperanza. La esperanza del cristiano, por eso la cristianidad es muy diferente a cualquier otra religión del mundo, porque nosotros tenemos una resurrección. Amén. En otros sistemas no tienen esta aseguranza. Ustedes saben que un musulmán, ellos no conocen ni han oído hablar del amor de Dios. Para ellos Dios es trascendente, en otras palabras, no se puede conocer. Dios le dio reglamentos a Mahoma, vivan por esos mandatos. Así de que ellos viven por un libro que es menor en texto manual al Nuevo Testamento, pero es un libro práctico. Haz esto, no hagas esto. Es todo lo que es.
pero del amor de Dios, de la redención de Dios, no hay nada. Hay profecía, no hay nada. Hay escatología, no más que el fin del mundo, un día Dios juzgará, es todo lo que tienen. No tienen una resurrección. Los judíos no tienen una resurrección porque ellos han descartado que la resurrección fue un hecho. Ellos todavía promulgan de que la resurrección, que los apóstoles fueron y se robaron el cuerpo, pero con el ejército ahí enfrente, esto es una locura, pero lo creen. Tienes que creer la locura para negar la resurrección. Es obvio. Pero el mensaje de Dios Padre de Jesucristo es la ancla de la cristianidad, es la resurrección de entre los muertos. Nosotros estamos proclamando a un Cristo vivo. Un Cristo que salva. No nomás una persona histórica. Él sigue siendo Dios. Y los mismos beneficios que se le daban a la gente del Nuevo Testamento se los siguen dando a nosotros mismos. Ahora, aquí es la salutación que, de hecho, las cartas que escribimos aquí, primero ponemos el que las manda y luego el que los recibe. Esto es algo común que se copió de la antigüedad. Así se mandaban las cartas en el Imperio Romano. Dice que él está saludando, comunicando ciertas verdades, pero al mismo tiempo está saludando, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias plural en Galacia. Porque eso no era nomás una iglesia, porque era una provincia, y una provincia grande, pues había muchas iglesias. Así de que esta carta paulina apostólica tiene que ser mandada de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, para que todos escucharan. Pablo saluda los hermanos que están con él, tal vez sea Tito, tal vez sea Timoteo. Saludaban a los Gálatas. En el versículo 3 nos dice gracia. Ahora, ¿cuál es la definición de la gracia? La gracia es favor inmerecido. Si tú recibes algo merecido, ya no es gracia, sino deuda. Cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando que tú recibes favor de Dios redemptivo por gracia, y esa gracia se encuentra en la cruz nomás. Todos aquellos que hemos sido redimidos, hemos obtenido gracia que es gratuita, que Dios da, basado en su misericordia y misericordia solamente. El hombre tiene que entender que esto es la base de lo que llamamos la fe en la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? De acuerdo al capítulo 3 de Tito, es Jesucristo. Él es la gracia de Dios que mandó, porque en Él, en Jesucristo, en lo que el Padre nos puede mostrar es de que voy a darles gracia mandándoles a mi Hijo. Para aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de que la gracia bajó del cielo y se nos da gratuitamente. Eso es la definición de la gracia. Y paz. Ahora, hay dos tipos de paz. Hay que separar. Hay la paz que produce el Espíritu Santo cuando tú estás caminando en obediencia a las enseñanzas de la Biblia, en armonía, en oración. Estás en constante comunión con Dios. El Espíritu Santo comienza a generar paz en tu alma. No estamos hablando de esa paz. Esa paz es condicional, basado en tu obediencia a las enseñanzas y la guianza del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de una paz que recibimos de parte de Dios. ¿Y cuál es esa paz? Romanos 5:1 dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Aquí esto denota dos partidos o dos naciones o dos ejércitos que están en oposición uno con el otro.
Uno no se quiere rendir, ni el otro se quiere rendir. Así es que no hay términos de paz, porque uno pone condiciones, el otro pone condiciones, y no son hasta que uno se sublime a las condiciones del otro donde puede haber un término de paz. Dios nunca se va a doblar cuando Él dice el que quiera paz conmigo, porque la Biblia ha dicho de que somos enemigos de Dios. Falsamente se dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No, totalmente falso. Que no confundan la creación del hombre con ser hijos espirituales de Dios. No lo es. Así de que no hay que confundir esto. Cuando estamos hablando de dos partidos que están en guerra, Dios no se puede mover de su santidad. Dios dice, ¿quieres mi paz? ¿Quieres hacer un tratado de paz conmigo? Porque lo que se opone que tú tienes y lo que yo tengo es de que yo soy santo y tú eres pecador. No puede haber términos de paz. Pero yo voy a proveer a mi hijo que es mi gracia. Si ustedes van a la cruz, si ustedes van y se reconcilian con mi hijo y reciben el perdón que él compró con su sangre en la cruz, entonces firmamos tratado de paz. Y pasamos a ser no enemigos, sino hasta que hijos adoptivos del Rey mismo. Esto nos dice las Escrituras. Cualquier persona que no ha recibido a su hijo, porque la Escritura dice que el que no tiene el hijo, no tiene al padre. Y el que no tiene el padre, no tiene al hijo. Cualquier persona que quiera tener comunión, que quiera tener paz con Dios Padre, si no entra por la puerta angosta de la cruz, Dios jamás va a hacer paz con tal criatura. Esto es el mensaje que ahora no le agrada a la gente. Ahora la gente se le comunica como a los Gálatas se le comunicaba, Jesucristo está bien, pero no es todo, es una parte de la redención. Ahora tú tienes que contribuir, tienes que ser una buena persona, tienes que ser una persona moral, tienes que tener una ética muy alta, valores altos, pórtate bien y tal vez puedas alcanzar la gloria de Dios. Esto es básicamente lo que ahora se proclama en nuestra nación. Tal vez. Y lo mejor que un católico pueda alcanzar es el purgatorio. Porque aún en el sistema saben de que el hombre no da la talla. Es muy simple hacer paz con Dios. Si solo admites que eres pecador y que no puedes contribuir nada, tú no vas a venir a la mesa a negociar con Dios y poner tus cartas en la mesa para ver si tus cartas favorecen la suerte tuya. No vas a contribuir nada. Dios no acepta nada de ti. Lo único que Dios acepta de ti es que estés quebrado de corazón de haber violado sus leyes. Que te quiebre el corazón, que llores por tu pecado, por haber ofendido a Dios. Nada más te podrá reconciliar con Dios, nada más. Dios quiere hacer paz. Y Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, ustedes han sido recipientes de gracia y paz. Sean a vosotros ¿de quién? De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que aquí el Padre y el Hijo están en una obra redentiva, y el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Padre tiene al Hijo. El que me recibe a mí recibe al Padre, decía Jesucristo. Así es de que ese es el mensaje de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor hacia las iglesias en Galacia. Dice, el cual se dio a sí mismo. Él decía, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mi propia cuenta. Porque tengo autoridad de entregarla y tengo autoridad de levantarla.
este mandato yo he recibido de mi Padre. Así es de que el Evangelio no nomás está en la resurrección, pero también está en que Cristo se entregó por nuestros pecados. Ese es el problema del ser humano. Ahora el mundo presenta que el hombre es básicamente una buena persona. Lo que pasa es de que los muchachos crecen en el barrio, crecen en un lugar que tal vez vengan de una familia desintegrada, X cosa, cualquier excusa para decir yo soy así porque ay pobrecito de mí, porque yo crecí o hice esto o me hicieron lo otro, y los psicólogos vienen y te dicen no, sí, tú eres básicamente una buena persona, todos son culpables menos tú. No, la Escritura no da campo para esto, hermano. La Escritura dice que el problema del ser humano radica en el corazón y lo llama el pecado. Sabemos, hermanos, que el pecado entró en el jardín. Y esto básicamente tiene muchas implicaciones. Porque si tú no comprendes cómo entró el pecado al mundo, a la creación de Dios, nunca vas a comprender por qué tienes la necesidad de la regeneración. Déjense, me lo digo muy simple. Dios escogió a un varón perfecto llamado Adán. Dios escogió a este hombre que él fuera la cabeza federal de la raza humana. Él te representó a ti en el jardín, quieras o no. Por lo tanto, cuando él fracasó, tú fracasaste. Toda su posteridad, toda su descendencia, nacemos ahora con la herencia adámica, porque cuando el hombre transgredió contra Dios, heredó una naturaleza pecaminosa, caída, corrupta, malvada, perversa. Eso es lo que es el hombre. Y esa naturaleza se transmite de padre a hijo, hija, lo que sea, porque él como la cabeza federal se imputó su fracaso a todo ser viviente. Por eso Pablo dice claramente, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno, no ni uno. Ese es el problema del ser humano. Por eso podemos mirar que Caín mató a Abel. Y miramos la rebelión donde el hombre tuvo que ser exterminado de la faz de la tierra. Y todo lo que podemos mirar del ser humano es violencia, guerra, opresión, inmoralidad, satanismo, chamanarismo, todo tipo de impiedad. Esto es lo que es el hombre y lo que lo separa de Dios. Dios es un Dios perfecto que no puede ni siquiera, como dice Oseas, mirar, mucho menos tolerar el pecado. Y eso es la situación donde el hombre se encuentra con un Dios santo y perfecto que no puede pasar por alto tu pecado. Solución: mandaré a mi hijo para que yo en él pueda castigarlo para que mi justicia se cumpla. Por eso aquí nos dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. La gente piensa que, es que Dios es bueno. Él no va a castigar a nadie. El infierno no existe porque si Dios es bueno no puede crear un lugar de tormento, porque entonces ya dejaría de ser bueno. Pero ellos se olvidan de que Dios es un Dios de justicia. Y dicen, no castigará a nadie. Si no castigará a nadie, porque castigó duramente a su hijo que no debía nada, por lo cual él aclamaba, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Obvio que él no estaba en el paraíso, ¿sí?
Él estaba recibiendo el castigo que tú y yo merecemos, pero decimos de Dios, no, Dios no castigará a nadie. Entonces el ejemplo de la cruz, ¿qué pasó allí? ¿O es el ser humano el que no ha entendido de que Dios castigará al ser humano por sus pecados? Fíjense la doble moral. Si alguien mata a tu hijo, lo arrestan, lo llevan delante del juez y el fiscal dice, bueno, es culpable. El juez dice, sí, es culpable, pero pobrecito. Yo soy una buena persona. Las leyes escritas de la tierra, de aquí de la nación, no me importan. Porque yo soy una buena persona. ¿Sabes qué? Yo sé que es una homicida, pero vete a tu casa. ¿Ustedes piensan que eso es justicia? Entonces, ¿para qué queremos al fiscal? ¿Para qué queremos al juez? ¿Para que colecte un cheque nomás? No, Él está ahí para ejecutar imparcialmente la justicia de acuerdo al crimen. Si esto es certero en la tierra, ¿por qué no puede ser certero en el cielo? Que la gente no se equivoque. Dios nos ha dicho en su palabra que Él ha preparado un lugar de las oscuridades de afuera, donde será el rugir y rechinar de dientes. Aquellos que rehúsen tener sus pecados lavados por la sangre del Cordero serán atormentados día y noche por toda la eternidad, nos dice el Apocalipsis. Por eso Él vino a salvar, Él vino a dar su vida como rescate por muchos. Por eso la cristiandad es muy diferente. La cristiandad está basada en lo que Cristo, Dios mismo, hizo por nosotros. Y toda otra religión, no importa quién sea. Ellos quieren construir su escalera y ser aceptados por Dios por sus buenas obras. Dios dice, insuficiente. Para que yo te acepte tienes que ser perfecto, jamás haber ofendido, y al puro hecho de ser descendiente de Adán ya eres hijo del infierno. El hombre se encuentra en una piedra. La única solución es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Así de que así mismo se entregó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Aquí no nos está diciendo para salvarnos del infierno. Obvio que nos salvó de allá. Pero el propósito de Dios no es nomás para llevarte a gloria. El propósito de Dios es para que ahora, para apartarte, como lo llama en el... Sí, pues es aquí en Gálatas o en Colosenses, donde nos dice que Él nos ha transportado o trasladado del reino de la oscuridad, que es este mundo que está dominado por el príncipe del poder del aire, que es Satanás, a un nuevo reino, que es el reino de Jesucristo, en quien tenemos perdón de pecados. Así es de que Dios nos salvó con el propósito de consagrarnos, de santificarnos, de apartarnos de este mundo y sus mentiras, sus deseos, seducciones, filosofías que ellos tienen, su comportamiento inmoral. Lo que llamamos la santificación, donde Dios ahora está obrando en tu corazón para que tú seas luz a este mundo, para que seas sal. Él te está apartando. El problema es de que muchos en la iglesia no han entendido y son como palomos entre los tordos. ¿Qué hace un palomo con los tordos? No es su naturaleza. Está siguiendo a la manada con naturaleza diferente, equivocada. Si nosotros como cristianos estamos enamorados del mundo, si deseamos lo que ellos desean, su materialismo, y especialmente su materialismo
Si queremos ser como ellos, queremos ser aceptados por ellos, queremos vestirnos, hablar, comportarnos, ir a los lugares donde ellos van, entonces estás destruyendo el propósito por lo cual Cristo vino a morir y pagar un alto costo. Estás deshaciendo todo esto. Estás anulando lo que Dios ha hecho. Y te constituyes, como dice Primera de Juan, el que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora lo que no se predica, hermanos, es la separación del cristiano del mundo. Por eso los cristianos ahora tienen los valores del mundo. ¿Por qué no impactamos al mundo? Porque no hay nada que impactar. Hermanos, como comentaba en la mañana, si nosotros como cristianos no somos ejemplares, ser ciudadanos ejemplares en nuestra manera de hablar, en nuestro caminar, comportamiento, nuestra vestimenta, aunque a muchos nos duela, si la gente no puede mirar una diferencia entre tú y ellos, entonces no puedes avanzar la causa del reino de Dios, porque no tienes testimonio. Y estarás negando el propósito de que Dios vino para separarnos de este siglo malvado y perverso. Y muchos cristianos, para su vergüenza, es lo que hacen. No sirven a Dios en su congregación. Pero es que tengo mi familia. Pero tu familia, si no están en Cristo, son hijos del diablo. ¿Entiende eso? Cristo dijo, ¿quién son mis hermanos y mi madre? Estos que hacen la voluntad de mi Padre. Esto es mi familia, esta es mi madre y mis hermanos. Y cuánto nosotros, sinceramente, en vez de ir a evangelizarlos, porque quiero que sepas que si tú evangelizas a tu familia de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, no tardarán mucho en cerrarte la puerta en tu cara. Así es de que te rebajas a nivel de ellos para que puedas acomodarte. Esto no es lo que Dios nos manda a hacer. Tenemos que ser pueblo separado, pueblo diferente. Yo no digo que descartes a tu familia, hay tiempo para la familia, pero no sobre el pueblo de Dios. Porque quién sabe si tu familia termina en un lago de fuego y tus hermanos en la fe estarán contigo por toda la eternidad. Para librarnos, ¿eres libre? ¿Has sido librado? ¿O todavía sigues como la esposa de Lot mirando hacia atrás? ¿Sigues como los judíos anhelando las cebollas y los ajos y el pez? Todo lo que el mundo hacía cuando estaban en esclavitud. Tenemos que analizar nuestro caminar con Dios y el propósito por lo cual Él le costó alto para librarnos. Porque quiero que sepas, tú fuiste librado. Tú no podías librarte a ti mismo. Tú no podías librarte del pecado. Él dice que Él nos ha libertado, nos ha librado del poder de la oscuridad. Nos dice Colosenses. Has sido librado con mano fuerte. No destruyas el propósito de Dios en tu vida. Y como les digo, ahora ya no se predica la separación de la iglesia con el mundo. Yo sí proclamo ese mensaje porque este es el mensaje de Dios. Y lo seguiré proclamando porque esto es lo que es. ¿Y saben por qué no se predica esto? Porque la gente mira, los pastores miran a la gente con signos de pesos. Si se va fulanito, si se va fulanita, se va a ir tanto que da y nos vamos a quedar en la ruina. ¿Este no es un negocio?
Esto es la iglesia del Altísimo, donde los santos vienen a adorar a su Hacedor, a su Creador, a su Redentor. No es para acumular cosas materiales. Es para aquellos que se consagran a Dios y tienen temor de decirles la verdad. Por eso levantan a aquellos que les hacen cosquillas en los oídos, que les cuentan novelas, que los apartan de la verdad, que los vuelven ávaros, igual que ellos. Ese no es el evangelio, hermanos. No nos proclamamos un evangelio de separación. Nos separamos del mundo. Consagramos a Dios en nuestros corazones. Porque eso es de acuerdo o conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo lo dijo claramente. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si fueran del mundo, dice que el mundo os amara. Pero en el otro contraste, en el libro de Lucas, sobre las bienaventuranzas, dice: ¡ay de ti cuando los hombres hablen bien de ti! Porque así hablaban sus padres de los falsos profetas. Así de que si tú eres monedita de oro y le caes bien a todos, es porque no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, ser luz, ser separado, porque has comprometido tu fe. No estás haciendo la voluntad de Dios. Si esto es para ti, arrepiéntete. Tienes que arrepentirte, es la única solución. ¿A quién se da la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Hermanos, solo cuando nosotros estamos caminando en obediencia a las enseñanzas, podemos glorificar a Dios. Hermanos, miren, quiero que sepan que el propósito de Dios de la creación fue para su gloria. Nos dice capítulo 5 de Apocalipsis y nos dice en Isaías que Él creó al hombre para su gloria. Pero el hombre se rehúsa a glorificar a su Creador. Aún la iglesia se rehúsa glorificar a su Hacedor, a su Redentor, a su Dios. El propósito de la iglesia es la gloria de Dios, no es nuestra gloria. Nosotros seguimos a Dios, no que Dios nos siga a nosotros. Todo lo que diceis y hagáis, hacedlo a la gloria de Dios, nos dice en Colosenses. Todo. Si no estás haciendo esto, no estás viviendo para Dios, no estás viviendo para la gloria de Dios, estás viviendo para tu vanagloria. Tenemos que tener cuidado de que no caigamos en este engaño. El propósito de la iglesia para eso es. Dios nos libró para que le diéramos gloria. El problema es de que si no tienes un evangelio correcto, esto va a afectar tu comportamiento. Miren, déjenles digo, ayer comentábamos, aquí se jacta la gente, no los jóvenes, los viejitos, de que ellos dicen, es que los españoles nos trajeron la fe. Ok, vamos a analizar esto. Ok, el hombre es un ser espiritual, no es un animal porque el animal se guía por instinto. Un ser humano se guía por decisiones morales. Ahora, en el este, que es China, Japón, Corea, todo lo que es la vecina de lo que es Asia, ¿ustedes por qué piensan que están progresando? ¿Por qué piensan ustedes que todo el poder y la riqueza se está yendo hacia Asia? Porque ellos viven por principios bíblicos. Déjenme les digo, ellos son pro familia. Ellos respetan a su abuelo, respetan a su vecino, no le andan robando, no le andan pintando sus paredes, no andan en la calle marihuanos, no andan las mujeres teniendo niños fuera del matrimonio, andan en las escuelas, en las universidades, respetan a la policía, respetan al político. Si un celular se pierde, se lo dan al policía, no se queda con él. Entonces ellos, no conociendo, como dice el capítulo 2 de Romanos,
no conociendo a Dios, son una ley a sí mismo. ¿Y qué acaso no los condenará a ustedes, que ustedes con su ley no hacen lo que está escrito en la ley? Ahora, vamos a analizar eso. Trajeron la fe. ¿Cómo está México? Las niñas teniendo niñas. Los jóvenes tienen tantos aretes ya en los oídos que les falta ponerse otra oreja para seguir poniéndose. Las mujeres están llenas de tatuajes. Los jóvenes llenos de tatuajes. El homosexualismo es rampante aún en Tepa, que yo nunca miré en mi juventud. Estamos mirando a marihuanos donde quiera, drogadictos donde quiera. La droga se vende donde quiera. La policía no hace su función. Los políticos no hacen su función. La familia está quebrada. Y eso es lo que llaman la fe. Entonces, si vamos a analizar el comportamiento de esas dos sociedades, el budismo, el confucianismo es superior a la fe que trajeron los españoles, porque si eres regido por la moralidad, tu religión no te ha servido para nada. Para nada te ha servido, porque han engañado con un sistema. Y México hasta Argentina son un desastre, donde vinieron los portugueses y los españoles. Nunca trajeron el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios revoluciona tu vida. Amén. Cambia tu vida. Amén. Y qué tristeza que aquellos que se jactan de tener el Evangelio sean inferiores en comportamiento a aquellos que ni siquiera creen en una persona personal. Ellos no creen en Dios, ellos creen en las fuerzas. No hay Dios. Tú eres parte del universo y se comportan mejor con aquellos que dicen que son cristianos, que han sido bautizados. No, ¿saben qué? Que no se confundan, les han dado gato por liebre. Eso es lo que pasa cuando un evangelio falso comienza a promulgarse donde quiera que vayan aquellos falsos maestros, distorsionan el evangelio. Y obvio que destruye a una sociedad. ¿Qué piensan ustedes que estaba pasando con el becerro de oro? ¿Por qué Israel nunca pudo ser la nación ejemplar que Dios les dijo? Ustedes son un pueblo especial para mí. ¿Por qué nunca fueron testimonio las naciones alrededor de ellos? De hecho, ellos comenzaron a adorar a los dioses cananeos. ¿Por qué? Porque el mundo entró y destruyó a Israel. ¿Por qué? Porque comenzaron a adorar a los Baales, a los Aseras, a todos los dioses de los cananeos alrededor de ellos y sincronizaron la adoración a Jehová y la adoración pagana, la sincronizaron. Y ya de ahí no supo qué les pasó, porque ya no adoraban a Dios. Iban al templo religiosamente, pero también iban al templo de Baal. También iban a Asera. Las mujeres iban al templo a adorar a Dios, pero iban al templo si tenían un problema que no pueden tener niños, iban a pedir a la diosa Asera para que le diera el favor de ser fértil. Qué tristeza cuando el evangelio es pervertido, la civilización no puede avanzar. Y aquí Pablo nos dice: estoy maravillado de que pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia. Dice que Pablo dice: tan rápido, apenas me voy de esta ciudad y me voy a aquella y ya oigo que han desertado, ya han brincado del barco. Por eso Pablo, el apóstol, se maravillaba. ¿Tan rápido? ¿No pasó 10 ni 20 años tan rápido? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo, que se hayan alejado de Dios Padre para seguir un evangelio diferente. Miren, hermanos, ahorita
estamos mirando de que de Estados Unidos, de Nueva York, salieron los adventistas, los testigos de Jehová, salieron los mormones. Ahora, los mormones vienen con un libro que le dice otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de los santos de los últimos días. Estas personas no traen el evangelio bíblico. ¿Saben qué? Han distorsionado las escrituras. Han sido engañados a seguir otro evangelio. Para refutar a un mormón más adelante, lean este versículo y salen huyendo. Dice, a otro evangelio que es diferente. Pero quiere corregir, ¿es que acaso hay 2 o 3 o 4 evangelios? No, él se quiere decir esto, que no hay otro, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice que eso es el problema. El problema es de que esos falsos maestros estaban pervirtiendo el evangelio de la gracia de Dios, distorsionándolo para que los gálatas los siguieran a ellos y se circuncisaran y guardaran la ley de Moisés, porque el problema eran los judaizantes. Y aquí lo que Pablo está diciendo es de que esta gente no tiene otro evangelio, sino que le están trayendo a ustedes un evangelio torcido, un evangelio distorsionado. En el libro de segunda de Corintios, capítulo 11-13, dice, los tales son falsos apóstoles, porque hay unos que se andaban autoproclamando apóstoles. No eran ni Pablo ni eran los otros apóstoles, eran falsos apóstoles, obreros engañosos, transformándose ellos mismos como apóstoles de Cristo. Este era el problema de los gálatas, que muchos llegaban diciendo que eran apóstoles, que ellos eran apóstoles de Cristo, que Cristo los había mandado y querían deshacer y pervertir lo que Pablo había establecido. Dice, y no se maravillen, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo como en ángel de luz o de verdad. Así de que no es gran cosa que sus ministros se transformen a sí mismos como ministros de justicia, cuyos obras serán de acuerdo, su fin será de acuerdo a sus obras. Así de que eso era el problema, de que Satanás estaba mandando a falsos apóstoles. De hecho, guarden su lugar allí. Vamos a segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 2 nos dice, 2:1, ahora hermanos, de acuerdo a la ley de nuestro Señor Jesucristo y nuestra junta con Él, o asamblea, les decimos que no se espanten, ni en mente, ni se preocupen. Fíjense lo que dice aquí, por un espíritu, o por palabra, o por carta, como si fuese de nosotros. Miren, el problema también aquí, hermanos, era de que había falsos profetas que decían que hablaban por el Espíritu de Dios y estaban ya seduciendo y enseñando falsa enseñanza a los tesalonicenses, o palabras distorsionadas, y ya había cartas espurias
que estaban siendo movidas por las iglesias de falsos apóstoles. Y dice Pablo como si fuese de nosotros. Así que ya estaban circulando. Estos falsos profetas, miramos de que también en Galacia estaban afectando a la gente. Y ahora también, hermanos. Ya mucha gente no puede mirar la diferencia entre un cristiano y un testigo de Jehová. Aparte de su vestimenta. No, es que ellos también buscan a Dios. No, ellos no buscan a Dios. El hombre, nos dice la palabra que el hombre no busca a Dios, no quiere a Dios, corre de Dios. Ellos andan buscando un Dios de su imaginación. Han sido distorsionados. Jesucristo no es el hermano espiritual de Satanás, no lo es. Este evangelio ha sido distorsionado. Jesucristo nunca vino a predicarle a los indígenas aquí en las Américas. No negaran eso. Pero falsos profetas que vienen a engañar a la gente en el nombre de Dios. Mi evangelio viene de parte de Dios, lo recibí por revelación. Que nos decía la luz del mundo también, que quien es el hermano varón, en 1900, me hace que es 23, que Dios le habló y le dijo que estableciera la iglesia, porque la iglesia había cesado en toda la época, excepto en la era apostólica, y que él venía a establecer la verdadera iglesia. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia en 1800 años? Las puertas de la Hades prevalecieron contra ella, cuando Cristo dice, y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Eso es una distorsión, y cuánta gente no se amasa en esos lugares, nada más porque dicen que, somos cristianos. Creemos en Jesucristo, el problema es, ahora, ¿qué más enseñas? Aquí los judaizantes, ellos no decían que no crean en Jesucristo. Ellos decían que creer en Jesucristo, que era esencial para la salvación, pero que no era todo. Necesitas contribuir. Déjenme les digo también, en el catolicismo es lo mismo. Porque no es por gracia. Si tú vas a los concilios de Trento, ellos dicen que la salvación es por gracia, sí. Pero primeramente tienes que ser digno de recibir esa gracia. Y el problema radica ahí. ¿Cuándo vas a ser digno? Cuando tú puedas acumular tantas buenas obras, donde Dios dice, suficiente, ya tienes mérito donde yo pueda darte gracia. Entonces te la ganaste, entonces ya no es gracia. Y es lo que le estoy diciendo. Pero ahora la gente dice, los musulmanes y el mundo mira al catolicismo como el cristianismo, y no lo es. Porque tienen un evangelio distorsionado. ¿Por qué? Porque tienen los sacramentos como la guía dispensaria para cual tú puedas ser salvado. Ocupas los sacramentos, ocupas ser miembro de la Santa Madre Iglesia, ocupas hacer todo lo que puedas y tal vez puedas salvarte. No han comprendido que la gracia es favor inmerecido de Dios. No puedes ganarte la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice, es gratis. Es un don, nos dice la palabra. Es alto el precio que Cristo tuvo que pagar, pero es gratis. Lo único que Dios requiere del ser humano es que se arrepienta. Arrepiéntate, aclama a mí, acéptalo, que no puede hacer nada. Pero si hay una cosa que es certera del ser humano, es de que el hombre no nomás es orgulloso, es soberbio. Yo sí puedo. ¿Cuánta gente ahora también tiene el evangelio distorsionado que dice, es que la salvación se pierde? Pues si es por obras, nunca te vas a salvar. Fíjense la hipocresía. Ven por fe a Cristo para que te salve, pero ahora tienes que cuidar tu salvación.
Ok, tú dices que venga Cristo porque yo no puedo hacer nada suficientemente bueno para que Dios me salve y me invitas a Cristo por gracia, ok. Y ahora me estás diciendo que sí tengo que guardar la ley para no perderlo, algo que no gané. Eso es una hipocresía grande, porque no guardan la ley ni antes de la cruz ni después de la cruz. Quiero que sepas que si las obras después de la cruz para retener tu salvación dependieran de ti, un minuto lo pierdes. No han comprendido el evangelio de la gracia, y es lo que Pablo trata de clarificar. No es por obras. Los judaizantes representan al mundo religioso que quiere agradar a Dios por sus buenas obras, por su propio esfuerzo y mérito. Dios dice, no me puedes agradar. No hay nada que tú tengas que yo pueda considerar como bueno. El profeta Isaías nos dice que nuestra justicia es como ropa de inmundicia. Y no quiero decirle la traducción literal, porque se espantarían. Lo único que Dios mira de ti es un ser pecaminoso, rebelde, negro de corazón, soberbio. Es todo lo que Dios mira a nosotros. Es gracia, hermanos, que Dios nos hace aceptos en el amado. No hay otra. No hay otra manera de que tú puedas ser reconciliado con Dios. Si no vienes por la cruz, si no vienes por la puerta angosta, nunca vendrás a Dios. Serás expulsado afuera de la gloria de Dios, fuera de esa ciudad santa, fuera de la muralla. Nunca vas a reinar con Dios. Dice que tenemos que tener cuidado, hermanos, de este evangelio falso que está centrado en el hombre y no en la obra redentiva de Dios. Dios no acepta tus buenas obras. Ahora, las buenas obras es el resultado de tu fe, pero no los hacemos para ganarnos el favor de Dios. No, ya hemos obtenido el favor de Dios en la cruz. Ahora obramos para Dios porque le amamos, por amor a su nombre. Por amor a su nombre es todo. Y como dice aquí, para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Dios se glorifica en mi manera de vivir. Claro que se glorifica en mi manera de vivir. Dios se glorifica cuando tú te atestiguas de la verdad del evangelio. Claro que Dios se glorifica. Se glorifica cuando tú lo buscas en oración. Claro que lo glorifica. Pero ese es el resultado, hermanos. Nunca pongan el caballo atrás de la carreta. El caballo debe estar enfrente de la carreta. Primero llega la salvación y luego las obras. No en las obras, y si alcanzas la salvación. Ese no es el método, hermanos. El método de la reconciliación es la cruz. Jesús. Amén. Nada más ni nada menos. Esto fue lo que Gálatas y Romanos fue el primer balazo que se escuchó en la reformación de Martín Lutero, porque él por primera vez, después de tratar de tantos ayunos y de estar en el frío para castigarse a sí mismo, limpiar piso, hacer peregrinajes, ir a templos, adorar reliquias y todo esto, después de que él estaba traduciendo Romanos capítulo 1, cuando él miró la palabra, la justicia de Dios, él, por la gracia de Dios, pudo comprender de que no era la justicia que él trataba de establecer, sino la justicia que proviene de Dios, donde Dios te cubre de su justicia, no la que tú recaudas. Amén. Y es cuando la luz, como él dice, la luz se le abrió, la puerta al cielo se le abrió y ya dejó de pelear contra Dios porque odiaba a Dios por tantos mandatos que le daba. Ahora él pudo mirar la gracia de Dios y se dio cuenta de que no, el justo por fe vivirá. En la justicia que proviene de Dios, no la que yo establezco. Y eso fue lo que afectó el protestantismo. Pero ahora digo, ¿cuántos protestan ahora? Ahora ya aquellos evangélicos ya le están besando la mano al Papa. Ya son músicos profesionales que van en las iglesias católicas, van a los templos cristianos y recaudan mucho dinero
y ya no saben la diferencia entre las enseñanzas. El protestante se ha olvidado de que protestaban sus antepasados. Y ellos, si miraran lo que está aconteciendo ahora, se voltearan en sus tumbas de asco. Porque el mundo cristiano ahora no sabe discernir entre el bien y el mal, entre el error y el evangelio. Y hay que rescatar este evangelio puro. Tenemos que traer la reformación otra vez a las iglesias cristianas que se han ido lejos del evangelio, donde ahora, de hecho, ni el evangelio se predica. Ahora ya lo único que quieren de ti es hacerte una persona rica y sana. Es todo. Presentan a Jesucristo como un benefactor, no como un salvador. Es muy diferente. Y es lo que vamos a hacer en esta iglesia, hermanos. Vamos a establecer las enseñanzas neotestamentales que establecieron los apóstoles y lo que ha sido la normativa de la cristianidad en todos los siglos. Tenemos que rescatar el evangelio, hermanos, porque ahora la gente ya no sabe para dónde irse. Ya no sabe lo que cree. Y nosotros tenemos que establecernos en el fundamento apostólico de las Escrituras para mirar de que no nos movamos a un evangelio diferente, igual que los gálatas. Estaban siendo seducidos por falsos maestros a que siguieran su corriente, descartaran las Escrituras, descartaran a Pablo para poderlos llevarlos captivos a esas falsas enseñanzas. Hermanos, tenemos que exponer esto a las iglesias. Tenemos que exponer esto para que ustedes sean fundados en un buen fundamento bíblico, apostólico y histórico. Bueno, pues ahí le vamos a parar, hermanos. Continuaremos la semana que viene. Dios los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por esa palabra, aunque es dura, es conforme a lo que la palabra dice. Podemos ver que es claramente todo es bíblico y por eso le damos gracias primeramente a Dios por haber puesto a nuestras manos esa palabra. Y claro que sí, nos dice que esta palabra es para corregir, para redarguir, para llegar, para que el hombre de Dios sea siempre puro. Amén. En Salmo 66 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decir a Dios: cuán asombrosos son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti cánticos a ti. Bien, pues vamos a la acción de gracias. Primeramente, damos gracias a Dios por